Ahí estamos. Bueno, vamos cayendo. Qué bueno, che, que se quedaron. Ya está, listo. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció? Claro, tenía que haber usado Scott en B, tenés razón. Che, me pegó calor, La verdad que esto de los tiros, de todo esto, le dieron. Ustedes saben que a los pibitos les daban cianuro para que. para que se suiciden después. Y el cianuro seguramente estaba vencido. A ver, vamos a tratar. Y el chofer seguramente chau, fue. Ustedes pregunten, vamos a tratar de responder. Lo que pasa que. ¡Ah! Sí, no, yo estaba viendo los comentarios, son geniales. Pero bueno, a veces es difícil. Un Sí, relato. pará, acá Tincho me dice, es el vino del calor. Yo me lo cuento. Síganlo a Martín de Yulis. Si quieren hacer videos y todo, alguien que es capo, que es el video que nos hizo a nosotros, Nosotros. ¿Está ahí, Martín? es una maravilla, ¿no? Lo siguen y. Sí, y dice que va a sortear no sé qué, así que vayan a seguirlo, que algo importante va a sortear la semana Perfecto. que viene. Nosotros no. Lo va a sortear. Nosotros vamos a hacer Boludo, estoy remera. colorado, no voy a tomar más. No puedo más. Nosotros vamos a hacer remera, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer remeras. La- Sí, Javi, los estamos guardando. Hubo problema con el último y algunos más. Así que. Eh, Es lo que qué hay. sé yo. Estamos tratando. No somos estos. ¿Cómo Así que. estás, querido? Bueno, ¿Eh? déjame hablar a mí. Bueno, Camisechinia. yo tenía otra historia, pero para no quedarnos dando vuelta por el mundo, es una historia un poco obvia de nuestro país, o asociada a nuestro país, pero me parece que es súper interesante por lo que significa, por las cosas que pudo transformar, porque marcó como un antes y un después dentro de ciertas posibilidades para la mujer en el Río de la Plata, y es la historia de Mariquita Sánchez de Thompson y Mendiavil, que en Epa. realidad que se llama, para que te leo cómo se llama, María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo. Ese es el nombre. Nada trillado el nombre, ¿eh? Sí, era para decirle coca y a otra cosa. Pero La tía Beba. la tía me llama. Mariquita, para los amigos Mariquita. ¿Y qué pasaba con Mariquita? Y es que es prácticamente el emblema de las mujeres de la época virreinal. Yo estuve revisando, releyendo un librito que a mí me gusta Ir para larga. particularmente, que se llama Historia de la vida privada en la Argentina, de un señor que se llama Ricardo Cicercia, y que define el rol de la mujer con dos palabras que me encantaron. Se está cortando, Piqui. ¿Se corta? ¿Otra vez? A ver, ¿qué me dicen? Que te estás, Bueno, que te estás congelando. No solo te estás congelando, sino que es un problemón para la mina hacer el DNI, boludo. y sí, cuatro renglones. En el Buenos Aires del siglo XVIII decían que las mujeres tenían que salir tres veces de su hogar, para bautizarse, para casarse y para su entierro. Después, de la iglesia a casa y de casa a la iglesia. Eran los dos ámbitos en los cuales la mujer debía desempeñarse, ¿no es cierto? Y ante todo, una mujer se deja llevar por cómo sirve a su familia, cómo sirve a su marido, cómo sirve a sus hijas. Dos palabras, Piqui. ¿Cuáles eran las dos palabras que la gente no la pudo escuchar? ¿Qué Las palabras? dos palabras eran pudor, para que te las leo tal cual lo dice el texto, que me encanta a mí. Dice, las mujeres del siglo XVIII debían básicamente responder a dos premisas, subordinación y pudor. ¿Sí? No, ¿Cómo igualdad estandarte, no? y pudor. El pudor es la idea de que la mujer puertas adentro tiene que cuidarse, no exponerse públicamente. La mujer que se expone públicamente es mal vista. Ajá. Estamos hablando de una sociedad que también es súper conservadora, que es heredera de la lógica del Imperio Español, a pesar de que en esta época los Borbones estaban tratando de cambiar las cosas. El papá de Mariquita es un comerciante que llega desde España, de Granada,
Trillo, es de origen criollo, como te decía, y los dos quieren para Mariquita el mismo destino que tiene cualquier niña de la alta sociedad porteña de ese momento, que es casarla en una alianza de negocios. ¿Viste? Buscarle un pretendiente que pueda servir para que el papá haga negocios y que además sea bien visto y que cuide de ella y que cuide de la fortuna familiar. Mariquita es la única hija del matrimonio, va a ser la heredera de toda la fortuna. Entonces le tienen que buscar un tipo, digamos que, sí, Se te dime, está cortando. Se te está cortando. ¿querés que me A vos. reconecte? No, no quiero que te reconectando nada. Quiero que te subas el paquete de megas en tu abono. Ah, bueno, O te acerques más al módem. bueno, para. Volvé un poquito para atrás. Decía, vos sabés, Volvé donde decís hola, soy Ricardo Cortés. claro, voy a dar historia. No, volvé cuando de los padres, ahí, de los padres de Mariquita y la Bueno, bici, cómo era la sociedad, volvé. les contaba que la lógica de esa familia, como cualquier otra familia de ricos comerciantes del virreinato, tiene que ver Sí. con casar a su hija con un tipo que pueda administrar la fortuna familiar. Mariquita es la única heredera de esa familia, va a heredar toda la fortuna de su padre, y tienen que buscarle por lo menos un español o alguien respetable dentro de la comunidad de negocios del virreinato que pueda acompañar a Mariquita. ¿Cuándo le están buscando esto? Cuando ella tiene 14 añitos. Bah, Entonces, esto es algo absolutamente normal y le bueno, propone que el pretendiente ideal para ella es un señor que se llama Diego Arco. Diego Arco es un personajote, es un militar español, viudo, tiene 52 años, es un tipo opa. que su padre ha desheredado porque no honraba sus deudas, se gastaba todo en el juego y después no pagaba, y el padre tenía que Entendió todo. venir Ah, no, a hay que cubrirlo. pagar. Y bueno, a los 50 años el tipo ya era viudo y había encaminado un poco su vida, y el papá de Mariquita dice, este es tu candidato. Pero Mariquita ya había sido flechada por otro, por el amor, en realidad, de su primo. ¿Quién es su primo? En realidad su primo segundo. Su primo segundo se llamaba, sí, ¿Cuántos se habrán reído cuando dijiste primo? es probable. Es Border, ¿eh? El Sí. primo Border, ¿viste? No, pero a lo mejor no es tan cercano. Es Border, guacho. El primo Border siempre. Y igual eran, bueno, sí, eran primos segundos, pero eran primos muy cercanos, porque básicamente Martín Thompson tenía una historia tremenda atrás de él. Martín Thompson, su padre, que era también un comerciante inglés, que trabajaba con permiso de la corona española para comerciar, había muerto, y el matrimonio, es decir, la madre de Martín y el padre, habían resuelto que si uno de los dos moría, si la mamá o el papá de Martín moría, el otro, el que quedaba vivo, tenía que ingresar a un convento y darle su vida. Sí. Y entonces, y el nene, no pensamos en el nene. El nene quedó a merced de otra familia que lo terminó adoptando, lo cual también era bastante común en la época virreinal, pero no si si uno de tus padres estaban vivos. Entonces, la mamá Wow. Can. más. Martín fue al Real Colegio de San Carlos, egresó con buenas notas, eligió la carrera de la Marina, ¿sí? Quédate, estás muy Border con el audio. Si vos te movés, es como que el sonido hace. Quédate Ah, bueno, quieto. me quedo Quédate quietito. quieto. Dejá la BL, la CB de un costado y mantenete duro. Estatua. Me quedo quieto acá. Sí. Bueno, la cuestión entonces es que Martín y Mariquita se conocen, se empiezan a frecuentar, dicen las malas lenguas que él se vestía de aguatero para ir a verla, y Bastante que mala lengua, ¿eh? los sirvientes lo dejaban entrar a la noche. A los 14 años, cuando ella está por ser ofrecida al español, ellos se comprometen en secreto, y entonces que en realidad ellos tenían la ilusión de que los padres de Mariquita acepten su vínculo, porque dice, y somos,
medio familiares, nos conocemos, Martín tiene una gran carrera por delante, y acá juega algo que es muy particular, y es que a Mariquita le gana desde el principio la pasión. Mariquita es una mujer regida por la pasión y no por la lógica, ¿no es cierto?, de la mujer de su tiempo. Ella tiene un gran amor en su vida, es Martín Thompson, su primo. ¿Okay? Entonces, no importa lo que haya que hacer, está decidida a casarse con su primo. No es tan fácil porque al primo lo mandan primero a Montevideo, después lo destinan más lejos, y se organiza la boda con Diego Arce. Eso va sobre rieles. Entonces, se va a hacer la fiesta de compromiso, lo cual era algo en la cual se presentaba la pareja en sociedad. Súper importante. Y a esa fiesta Mariquita pide que asistan veedores virreinales. No, vale, sí, ¿Qué edad tenía el primo? ¿Sabés vos qué edad tenía el primo? Acá preguntan. 9 años mayor. Ah, bueno. Sí, era 9 años mayor, sí, pero comparado con el otro, que le llevaba 35, era como heavy, ¿verdad? Entonces, en plena fiesta, cuando Mariquita tiene frente a sí a los oficiales del virrey, dice sencillamente que ella no puede aceptar el matrimonio con Diego Arce porque ella está prometida a otro hombre. Se arma un escándalo, que te la regalo, el tipo se va maldiciendo, por decirlo de alguna manera elegante, y los padres la agarran a ella y dicen, así que no te querés casar con este señor, y la encierran en un lugar que todavía hoy podemos recorrer en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que es el que está en Independencia y Salta, la Casa de Santos Ejercicios Espirituales, ahí donde mandaban a las muchachas que eran o madres solteras o que se habían dado a una vida licenciosa. Y ahí cae Mariquita, se banca 3 años, el papá muere, le dice a la madre, sacame mamá porque yo me quiero casar con Martín. Nones, no lo vas a hacer, le dice la madre, entregarás tu vida. Bardo, te metemos 3 años ahí, vas a salir y vas a casar, ¿de dónde vivís, piba? Pero cuando ella cumple 18, años, le escribe una carta a Sobremonte. Y le cuenta todo esto. Le dice, mira, me querían casar con este tipo, no era ni agraciado. ¿Pero a quién le escribe la carta? ¿A quién? A Sobremonte, al virrey. Bueno, al virrey, le escribe a... ¿no? No. Porque esto da pie a algo que es genial y que es quizás, como hoy consulté, viste, a un historiador que es Omar Aparicio, no sé si lo tenés, que me dice, el gran legado de Mariquita es este juicio, lo que se llama el juicio de disenso. Es decir, había una ordenanza, una real ordenanza que regía. Y es que hasta los 25 años, te fuiste vos también. ¿Estamos ahí? Quieto. Vos te estás yendo. No, yo estoy. Para mí estoy bárbaro. Quédate un poquito para atrás y quédate quieto. Ahí, a ver. La mecedora. Y dale, está re bueno, dale, ya estoy. No puedo más. Hasta los 25 años, ¿sí? No podían, los hijos no podían tomar matrimonio sin autorización de los padres, es decir, quedaban como una patria potestad extendida. Una reglamentación en la cual los hijos no podían, si los padres no autorizaban un casamiento, los tipos no se podían casar, fueran hombres o mujeres, punto. Entonces, la única forma de que eso se resolviera era con una dispensa, y esa dispensa la podía otorgar solo la máxima autoridad del virreinato, en este caso era el virrey. Por lo tanto, era el único que podía hacer zafar la situación. Y Sobremonte lee la carta, y entonces se cruzó el gato, Martín, tenemos un problema. No está bien este gato, boludo, el gato tiene problemas. Dale, sí. Lee la carta y decide darle la autorización, contradiciendo a su madre. Entonces, Mariquita sale, ¿verdad? Se casa con su primo, entonces finalmente puede lograr ese amor por el cual luchó de manera denodada. Tienen 5 hijos juntos. Pero en 1916, 5 pibes. Bueno, no es tanto, digamos, está bien, no, está en la media. Bastante normal para la época. En 1816, cuando se declara la independencia, lo mandan a Martín a Estados Unidos y le dicen, por favor, tenés que ir a luchar porque reconozcan la independencia de las Provincias Unidas, tenés que buscar apoyo
tenés que tratar de... Podemos saber exactamente qué es, y él entonces regresa en 1819. Te estás perdiendo en la parte más interesante. Y estoy acá, yo me veo perfecto. Sí, bueno, no te muevas y quédate quieto y habla más porque te vas, te vas. Se congeló, ¿ves? Se está congelando. Te perdemos, Piqui. No, vos sí te ves. ¿Dónde tenía que buscar apoyo, Martín? ¿A dónde? En los Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Nos escucha ahí? A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. No te muevas, quédate quieto, porque si te mueves es como que no sé qué pasa, algo tiene. Piqui tiene Sí, 128, dice Facu. creo que no Piqui está llego. con abuelo todavía. Ojalá, ojalá, ojalá. Quédate quieto y lo envían, dale, Piqui, lo envían a Estados Unidos. A ver, a Estados Unidos que te envíen en el siglo XVIII no es hoy. Sí, Sí, es como hoy. Es como hoy, no llega más. sí, sí, sí. No, el tema es que el tipo cuando vuelve, ya vuelve extremadamente enfermo y muere en el viaje. ¿Mm? O sea que Mariquita no puede volver a reencontrarse con su amor y muere en el viaje. Pero el tema es que Mariquita, además, es una mujer de ideas muy activas, participa de la sociedad de beneficencia creada en... Ahí te perdimos de vuelta. Full. ¿Quién se colgó? ¿Se colgó Piqui? A mí me ven, me escuchan. Es como que te corten en el último segundo. No, para que no estás bien. Ahí volviste. Sí, digo una cosa más. Decirle a Así, Vale que se saque el. Sí. Quédate quieto, Piqui. Sí, se lo llevó con todo, te lo llevaste la mejor parte, el final. Cuando se hundió el Titanic ahí, y cuando comeback, nos faltó el comeback y ya está. bueno, para redondear, ¿me escuchan ahí? No. ¿Vos me escuchás ahí? Sí, se muere, se muere. Me encanta este público, está más detonado. A ver, si vos votás, el público desquiciado es este, sin duda. Sí, 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 es el mejor. Es el que mejor Antes nos no queda. Quédate quieto. ¿Te acordás que me contaste que te ataban de chiquito que te gustaba? Ah, no, esa parte no. Pero quédate quieto. Sí. No era grande eso. Dale, quédate quieto. Dale que ya pasamos las Bueno, 12, nada, boludo, dale. nada, nada. Finalmente, Mariquita, para poder ejercer su vida política, se tiene que volver a casar, ¿sí? Para que la dejen ser una mujer de acción. Si no, tenía que, como decían las enseñanzas de su tiempo, como era la lógica ya a comienzo del siglo XIX, guardarse. La mujer era, o estaba casada o era viuda, y si era viuda tenía que dedicarse a administrar los bienes que había quedado de su esposo y punto. No había vida social ni vida política. Mariquita era una mujer con intereses políticos, con ideología política, era una mujer que participaba de los debates post-revolucionarios de manera muy intensa. Entonces, se tiene que volver a casar y se casa con el cónsul francés, Mendeville, al solo efecto de tener un matrimonio que le permita actuar en sociedad. Está casada, tiene Bien, 3 hijos ninguna. igual, ¿eh? Ella sirve ese matrimonio, tiene tres Suma. hijos con él. ¿Eh? Suma de los 5, suma 3. Sí, suma 3. Pero lo loco es que el tipo después lo nombran embajador en Quito. Y no saben más. Él se va a Quito, ella se queda en Buenos Aires con los hijos, pero esa formalidad del matrimonio le permite, ¿verdad?, seguir actuando públicamente. Después, como sabemos, termina enfrentándose con Rosas, marcha al exilio, y entonces su vida pública tiene más que ver con esa lógica y con esa situación. Pero desde el punto de vista del vínculo, digamos, ella tuvo que pelear por un amor para casarse con quien quería, con quien amaba, y después tuvo que bancarse las convenciones sociales de su tiempo y volverse a casar con alguien que no le interesaba por el solo hecho de poder actuar en la vida política. Entonces, Claro, hizo no todo es, bien, como dice ahí. o sea, no Hizo es todo un bien. caso común No, de no, Mariquita. aparte es una mente claramente Diferente. adelantada
y completamente diferente. Bueno, hemos hablado con Omar muchas veces, que Omar trabajó las cartas Sí, sí. y ella tiene una posición muy crítica, si tiene que, hasta lo tiene que insultar a Rosas, lo insulta y no tiene ningún problema. Es una mujer de armas tomar, es una mujer, igual eso es muy característico de los sectores altos, ¿no? También hay que pensar esto, que puede Sí, suceder solamente en los sectores más acomodados de la sociedad. Y la mujer absolutamente. cumple otro papel, ¿no? Porque también muchas de ellas en su momento pudieron ir a estudiar afuera y después va a desencadenar las feministas de principio del 19 y principio del 20, fin del 19 y Claro. principio del... Lo que pasa es que era difícil encontrar en ese Buenos Aires de fines de la época virreinal y la ruptura del orden colonial una mujer que estuviese tan en el centro del debate, ¿no es cierto?, ideológico y político. Bueno, ya sabemos que se cantó el himno en su casa y dicen que en las tertulias de Mariquita se encontraban los enemigos políticos a zanjar distintos acuerdos y términos políticos. Mariquita era una mujer de su tiempo en el sentido de que interactuaba con los hombres que tomaban las decisiones políticas. Y ella nunca ocupó un cargo por ser mujer, básicamente. Che, qué interesante. ¿Y cómo termina la vida de Mariquita en todo esto? ¿Cómo muere? No, Mariquita termina en el exilio, pobre, tengo, mirá, algo que es súper interesante, cuando estaba en el exilio, después va a Brasil, Canal 9, una le envía novela. una carta a uno de sus nietos, en donde le hace algunas recomendaciones respecto del amor y las parejas. Imagínate la descripción de Tinder de Mariquita Sánchez Thompson hoy, como dicen acá. Y sí, 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 sí. Pero bueno, Mariquita no tenía chance. Fértil Mariquita no tenía seguro. chance. Eso de fértil entra como piña. Ahí nos estamos perdiendo nuevamente. Bueno, si hay un segundo te ¿Qué leo dice? esto y si no lo dejamos Sí, ahí. claro. No, no, léelo, dale. ¿Sí? Ella le escribe a uno de sus nietos y le dice, elige tus amistades entre los que amen con vehemencia. Los que tienen sus pasiones escritas como notas de un pentagrama musical no entran en mi corazón. Sí. Fíjate, elegí la gente por la forma en la cual se decide amar y no por los acuerdos que están escritos por ahí, porque eso no sirve. Esto ya lo escribía en los años 40, cuando Bueno, Mariquita muere durante la década del 40. Es una historia vale. bastante interesante la de Mariquita, ¿no? Que ha roto Qué interesante, ¿eh? muchos moldes. Novela full, como dijeron, como creo Sí, que fue Ignacio, que dijo, claro. Bueno, porque muchas novelas en definitiva terminan siendo en la realidad. Nosotros mirábamos series de apocalipsis, de zombies, y mirá lo que tenemos, lo tenemos acá, ¿eh? No hay tanta diferencia, salvo que nos faltan bichos caminando y se terminó acabando. ¿Me ves ahí, Piqui, o seguís, estás medio no, no, yo te congelado? veo, te veo bien. Bueno, vamos a la última rápido. Quedaban más, pero hagamos una última rápido que es muy interesante. Vamos a hablar de uno de los pensadores más emblemáticos del siglo XIX, que todos lo deben conocer, un tipo que fue, no directamente, economista, político, filosófico, y estamos hablando del señorcito Carlos Marx. Sí, ¿Eh? claro. Pero no nos interesa hablar de Marx ahora porque es muy interesante su vida y aparte se puede hurgar por cualquier lado. Eh, Así que decidimos hablar de alguien que le pega muy de cerca a Carlos Marx, que es una de sus hijas, que es el Laura Jenny. Es muy interesante lo que pasa con Laura y lo que pasa de todo lo que tenemos que pensar es lo que dijimos al principio. Es tratar de situarnos en el periodo histórico y no imponer nuestros valores sobre el prejuicio y el juzgamiento de acuerdo a cómo actuaban. ¿No? ¿Me escuchás, Piqui, o se te fue? ¿A quién escuchan? Escriban, porque si me escuchan a mí sigo hablando hasta que vuelva Piki. ¿Estás ahí? Bueno, perfecto. El caso Corta Martín. de... ¿Se corta? ¿Me corto yo? Sí, 10 segundos. Ahí. Pero parece que el que habla se corta. Ahí queda como que Claro, vos te fuiste. es la onda. Piki se va. Piki no está. Es que... Piki te perdiste. Estamos también. No hay piqui. No hay Piki. Yo voy a llamar a Juan Car para que lo encuentre a Piki ahora.
Bueno, me están escuchando a mí. Si no me Dale. escuchan, me dicen, fundamentalmente. Es muy interesante. Así terminamos esta charla que se nos fue bastante de las manos. Porque es interesante el caso de Laura Jenny. Las hijas de Mark, que son tres, todas se llaman Jenny en honor a su madre, que tampoco se llama Jenny, pero no importa, le pusieron Jenny porque pensaron que era un honor ponerle y algo que tenía. Y un personaje que es trascendental en todo esto, que no es muy famoso. Lo perdimos a Piki. Se fue. Chao. Era obvio. Piki no está, Piki se fue, se escapa, ahí está, muy bien. Y si lo comemos a beso, a Piki, ¿a mí cómo va? ¿Vamos bien? Digan. El yerno de Marx, exactamente. Pablo Lafargue. Piki no está, ahí lo vamos a esperar. ¿A mí se me escucha bien? ¿Me ven bien? No hay interferencias. Ahí está el hijo solicitándolo. Podemos aplaudir, como en la playa. Piki, acá viene Piki. Lo podemos aplaudir. A mí se me está escuchando, pero ¿se me ve o no se me ve? Ahí está, Piki, volviste, ahí volviste. Volviste en HD, Piki. En HD Bien. volviste. Mira qué público te siguen esperando. Son una maravilla. Yo, a Bueno, todos, yo tengo 4 eh, historias más, así que cortamos y hacemos otro, cortamos y hacemos otro. sí, maravilloso. Bueno, les estaba contando la historia de Carlos y Zulema. Sí, Carlos Danilla con Zulema. Terrible. esa era Esa mía, da, ¿eh? ¿Sabés era cómo da mía. esa? Esa da. Bueno, vamos un poquito a las 21 se aplaude, dice Facu. Vamos un poquito a la historia que es muy interesante y es muy atrapante y tiene muchas aristas por cómo termina. El problema es que Pablo Lafargue era cubano, Sí, siglo XIX, pleno evolucionismo, darwinismo social. Por más de que vos seas un intelectual de la puta madre, por más de que vos hayas escrito para luchar en contra para luchar en contra de una sociedad de clase, para estar a favor de todo el movimiento obrero como un único actor social, pero te viene un negro, no es muy interesante esto que digamos. Y acá sale el Marx más reaccionario, por decirlo de alguna manera, cuando Pablo Lafargue, que es un cubano, que en realidad viene de una familia bastante acomodada, pero tiene una abuela jamaiquina, una madre haitiana, una abuela india, y eso es lo que él lo va a terminar formando, grandote, corpulento, moreno, así como nosotros, ¿no? sí, Corpulento, moreno, de ojos claros, y él decía que venía a representar la defensa de esas tres razas que fueron oprimidas. Pero su papá, que era un hacendado, y era un personaje con muchísimo poder adquisitivo, lo que terminaba haciendo era permitirle que vayan a estudiar a Europa, donde Pablo va a estudiar medicina. Llega a Francia fundamentalmente por la nacionalidad del padre, ¿no? sí. Dijimos que era francés, y ahí está en el 70 en la famosa Comuna de París. Es ahí donde Pablo tiene el primer acercamiento a el famoso marxismo, ¿no? Que ya tenía muy pocos años, pero necesitaba de una situación de difusión más importante por todos los países que teníamos por Europa. Ahí es perseguido, se va a España, o sea, se va a España porque él hablaba español y eso era una ventaja muy importante. Y es delegado del Congreso de la AIT, de la Asociación Internacional del Trabajo, o sea que tiene un papel bastante importante y llega a Londres como un emisario muy importante porque era un personaje que estaba escalando posiciones dentro del socialismo. Llega a Londres y se encuentra en la calle de Ann Street con Moro, al que le decían, a Marx, que le decían, a Carlos Marx, que le decían Moro. Tocan el timbre, aparte Marx vivía en una situación bastante precaria, una casa con Claro, penumbras, él con fastidiado. muchas afecciones, él con un montón de afecciones, tenía todo, carbulunco, tuberculosis, tenía una enfermedad de caballos el chabón. Sos Marx, tenés una enfermedad de caballo, tenés tuberculosis, tenés hemorroides, tenés hígado graso, tenía todo el tipo, tenía Tienes que escribir absolutamente el todo. capital, además. Estaba en proceso de escritura del Capital, ¿no? Entonces, mira qué interesante. Y tenés ciertos prejuicios, porque uno siempre, ¿no? Los padres quieren para sus hijos
lo mejor de sí, alguien, ¿no, Piqui? Eso es lo que quieren los padres para sus hijos. Y entonces, ¿qué termina sucediendo? Imagínate, tocan el timbre, va a atender Marx a la puerta, porque te atendía Marx, ¿no? Que tenía servidores, y de repente... Tenía una sirvienta, upa, me fui. Tenía una sirvienta con la cual, bueno. Sí, bueno, tiene una sirvienta con bueno, su familia, también por eso es interesante. Vamos a hablar de su hija. Y se encuentra con este morocho. No le causa mucha gracia, ahí conoce a Laura, que era la preferida, y generan una relación, los dos. Y Marx tiene muchísimos prejuicios raciales, y él empieza a ser como el vocero del marxismo en Europa, y pasa a ser no solo el discípulo de Marx, sino también su yerno. Y esto no le causa mucha simpatía a Marx. ¿Por qué no le causa mucha simpatía? Por los modales que tenía Pablo, porque Pablo era caribeño, y viste cómo son los caribeños, toquetones, besuqueros, y esto en un tipo prusiano, Claro. bastante simpatía no le generaba. Pero, paralelamente, tanto Laura como Pablo empezaron a ser los difusores del marxismo. Y cuando vuelven a Francia, se ponen a traducir el Capital al francés. Y es más, Además, Martín, perdóname, digo, la élite latinoamericana que paseaba por Europa no era mestiza, no era blanca habitualmente. Desde el siglo claro, XIX. Entonces, en este totalmente. caso, él realmente era una excepción. Realmente era una excepción. Y Marx, con todo el marxismo encima que podía tener, digamos, era un hombre, como vos decís, del siglo XIX, un hombre con convicciones, estamos en la primera mitad del siglo XIX, un tipo con convicciones que tenían que ver con la primera parte del siglo XIX. Por lo tanto, un hombre de Totalmente. color era inaceptable para un germano por Sí, más claro. mente abierta que tuviera, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa? Marx encima se está muriendo, se está enfermando. Lo Claro. internan, cuando lo internan dice unas barbaridades de que ese negro no lo quiere tocar, que no lo toque, que si quiere casarse con su hija que va a tener que cambiar un montón de modales. Y cuando se van a traducir el Capital al francés, porque Pablo hablaba francés, y Marx le llegan las traducciones, Marx decía que era una barbaridad lo que estaban traduciendo, que no lo estaban siguiendo bien en lo que él estaba planteando, pero siempre se la agarraba con Pablo. Y entonces dice una frase muy famosa que después Engels la va a tomar, que dice, lo que es seguro, escuchá lo que dice Marx de su propio yerno y de su hija, en cierta forma, dice, lo que es seguro que si ellos se dicen que son marxistas, yo no lo soy. Dijo Engels, después decía eso muchas veces. ¿Qué hizo Pablito para tomarle y darle una respuesta a Marx? Agarró una hoja en blanco y lo primero que hizo, se puso a escribir una de sus obras más maravillosas, pero que escribe primero el título. Generalmente cuando uno escribe, lo último que pone es el título, lo que más le da vuelta por la cabeza. Él pone un título que es maravilloso, porque él había escrito en el diario L'Égalité en Francia y era muy irónico, utilizaba mucho la ironía, el humor, y eso le permitió tener muchos detractores, pero mucha gente que lo entendía porque tenía un lenguaje bastante, ahí vamos a ir a Engels, tenía un lenguaje bastante coloquial, ¿no? Que rompía con el esquema bien duro. Y escribe un libro que es maravilloso que se llama, que sirve para hoy, El derecho a la pereza. Exacto. El derecho el derecho a la presa. El tratado contra el acto del trabajo. A Marx, ¿qué es lo que dice en ese derecho a la pereza? 1883. Que el fin de toda revolución socialista no es que el hombre trabaje más, sino que se dedique al ocio, al deporte, a la vida intelectual y que haga lo que le plazca. ¿Okay? Compara el hedonismo con el ocio. Una locura lo que tenía. Refuta todos los preceptos del trabajo. Marx, que hablaba de la alienación del trabajo, este tipo lo que está haciendo le está diciendo, no, está bien, yo soy marxista, pero no. La pereza, mira qué hermosa palabra, es un derecho humano. Perfecto. Es lo que plantea Pablo Lafont. Casi Se que lo muere estamos Marx. viviendo. Bueno, por eso, lo pueden rescatar. Es muy interesante ese texto. Él da un justificativo teórico, científico del marxismo, por qué no hay que seguir trabajando, sino que hay que tener ocio y que no se genere culpa.
cuando uno quiere. Ahora, tampoco es que uno tiene que estar tirado sin hacer nada, caviando. Bueno, también hay que tomar un poco. Cubano tomaba mucho ron, tomaba mucho bebida blanca, pero lo que hay que hacer es dedicarle a la actividad intelectual. Porque lo que decía, lo que nos termina dividiendo, lo que nos termina alienando, tomando su propio suelo, es el propio trabajo. Se muere Marx, y tanto Pablo como Laura quedan dentro de los voceros oficiales de la familia, pero quedan en una situación económica bastante precaria. Ahí me están diciendo sobre Engels, que se compraron el origen de la familia, ya me están mandando culpas por libros que leen. Y se van a las afueras de Francia, donde están en una casa muy interesante que se las deja a Engels, el tío Engels, como Laura lo llamaba, y ellos se ponen a reunir toda la obra de Marx, ¿no? Y quedan bastante apartados de la política. En 1908, Lenin lo va a conocer a Pablo, especialmente. Vos te imaginas a Lenin yendo a la casa de Pablo, porque era un honor verdaderamente, era un tipo muy importante dentro del mundo común, dentro del comunismo. Lenin va en bicicleta a la casa de Marx, de Laura y de Pablo. Tienen 3 hijos, Pablo y Laura, 2 mueren, o sea, también una vida bastante trágica, y tenían una visión bastante interesante de lo que era el fin de la vida. Y acá es donde viene toda esta cuestión. Primero, que se bancaron los ataques de todos lados, porque los criticaban porque vivían en una casa que era muy amplia, y lo que decía Pablo es, esto lo obligan el propio partido le obliga a renunciar a su casa, que la ceda al partido, y él dice que no, porque lo que tiene que hacer lo ganó con su justo trabajo, fue heredado, pero dentro de los marcos de la ley. La lógica. Y en 1911 deciden quitarse los dos la vida. En 1911, a la edad de 70 años, ellos dos deciden quitarse la vida. Estaban en Draveil, es un pueblo a 20 kilómetros, 30 kilómetros de Francia. Y lo interesante de todo esto es... De París. De París. Lo interesante de todo esto es cómo lo llevan a cabo. Porque no es que se fueron a tirar, sino que hicieron un ritual de todo esto. Sí. Lo primero que deciden hacer es ir y saludar a todos sus amigos y comunicarles lo que iban a realizar. No pusieron fecha, pero empezaron a ir a ver a todos sus amigos y le dijeron que se iban a suicidar. Uno de ellos es el político español Manuel Azaña, que después fue presidente de la República Española. Y una vez que se murieron, porque generó una conmoción muy grande en el mundo intelectual. Todavía no era presidente, va a ser presidente. Pues, desde 1911 y en el 30, pero Manuel Azaña era un tipo bastante importante. Claro, era bastante importante. Después de muertos era terrible, porque un socialista no debía quitarse la vida. No estaba pensado... Claro. También en esa cuestión muy religiosa, ¿no? Contrarrevolucionario, básicamente. Vos tenés que salir para la lucha, no para... Vos tenés que salir para la lucha, exactamente. Y él deciden los dos ir a saludar, porque lo que deciden hacer es suicidarse ambos. Y cuando le preguntan a Azaña después, ¿por qué no hicieron algo todos sus amigos que sabían que se iban a suicidar? Lo que dice Azaña es a un hombre que viene con tanto ímpetu, viene con tanta voluntad, con muy fervoroso en su objetivo. Uno no tiene ni más ni menos que decirle, vaya señor y tenga usted un buen viaje. ¿Qué hicieron? El sábado, como siempre, que siempre podían claramente, se fueron a París, fueron al cine, caminaron por la calle, volvieron a Draveil, fueron a la panadería, que iban siempre en el barrio, y se pelearon, porque les encantaba discutir. Pero una discusión en términos dialécticos, una discusión, ellos entendían que la discusión aportaba al crecimiento intelectual de la propia pareja. Uno quería croissant y el otro no sé qué quería, y dijeron, no tenemos más pendientes. Se acostaron en la cama, porque dormían en camas separadas. También esto es muy interesante, ¿eh? En la historia, las camas y cómo se usan los espacios dentro de la vida privada. De la vida privada. De la vida privada. Se juntaron las camas, se acostaron, hacía frío a pesar de ser noviembre, se taparon con un edredón y tomaron té con cianuro. Exacto. Nadie sabía qué es lo que se iba a encontrar dentro de esos días, porque no pusieron una fecha especial para morirse. El que llega es el jardinero. ¿Por qué llega? Porque salía un olor
almendras de la habitación, los encuentran los dos juntos. Ese olor a almendras es el olor que da el cianuro. Dejaron una carta donde les dejaban la casa a los jardineros y les pedían por favor que cuiden al perro que se llamaba Nino. Y para cerrar, les voy a leer lo que escribió Pablo en la carta que encontraron. Decía: sano de cuerpo y espíritu, me doy la muerte antes de que la implacable vejez, que me ha quitado uno detrás de otro los placeres y goces de la existencia, y me ha despojado de mis fuerzas físicas e intelectuales, paralice mi energía y acabe con mi voluntad, convirtiéndome en una carga para mí mismo y para los demás. Desde hace años me he prometido no sobrepasar los 70 años, o sea, una buena vida. Sí. He fijado la época del año para mi marcha de esta vida, preparado el modo de ejecutar mi decisión, una inyección hipodérmica de ácido cianhídrico. Muero con la suprema alegría de tener la certeza de que muy pronto triunfará la causa a la que me he entregado desde hace 45 años. Bueno, no le digamos cómo están las cosas. No, por eso, pero una... Tremenda, porque, digo, además es todo lucha en esa vida, ¿no? Es una pareja que se entregó a la lucha de distintas formas, tratando de hacer sobrevivir una obra imponente, como es la obra de Carlos, luchando contra los prejuicios de ese padre, tratando de sobrevivir en el mundo intelectual del marxismo europeo, en una época en la cual es particularmente difícil, ¿no es cierto?, porque no había triunfado ninguna revolución socialista todavía, y siendo en esta condición de intelectuales donde no había dinero, y encima en el caso de Pablo siendo extranjero, ¿no es cierto?, en esa sociedad que todavía estaba muy cerrada. O sea, es una vida de absoluta lucha y de absoluta privación. Y totalmente. Es muy digno que ellos decidan irse juntos e irse de esa manera. La verdad, de esa manera es tremenda, y el velorio es monstruoso porque hablan todos, Kautsky, Lenin, unos intelectuales, claro, pero de primera línea, viendo la posición de marxistas. Viendo la posición del marxismo frente a la muerte y frente a la decisión de quitarse la vida. Y ahí se trastoca todo porque lo entienden, y ahí es donde los terminan felicitando. Bueno, Picón, pasamos. No sé cuánto estoy hablando, no importa. No sé, no tengo idea, pero la verdad que el número se mantuvo. Acordate de guardar. Por eso estoy arriba. ¿Te acordás que te dije el otro día que está arriba y quién está abajo? Che, escúchame. Vamos a ver cómo seguimos con todo esto. Probablemente en la semana tengamos algo. Fin de semana ya tenemos un tema cerrado muy, muy, muy interesante sobre electrodomésticos, vida privada, vida cotidiana. Vida privada, vida cotidiana. Maravilloso, maravilloso lo que tenemos el fin de semana. Así que vamos a estar, parte 2. Bueno, sí, nos quedaron un par de historias colgadas, bastantes. Sí. Y posiblemente en la semana haya algo más. Veremos cómo viene la agenda, ¿no es cierto?, de los amigos que se están sumando de a poco. Y bueno, seguiremos armando. En realidad habíamos pensado en cerrar hoy, porque pensábamos que quizás el tema de la cuarentena se reduzca, pero no fue así que tenemos un poco más de tela para seguir y tenemos ganas, que es lo importante. Así que seguiremos buscando. En serio, he hecho un montón de gente hasta ahora. No, y lo que yo creo que ya es momento de que te pases a Telecentro. Estoy en Telecentro. A Cablevisión. Che, Piqui. Voy a probar pagando. Te quiero abrazar. Necesito abrazarte. Y nos vemos por acá. Che, gracias a todos. Nos estamos viendo. Nos están viendo de Sydney. Mirá vos. Mirá qué interesante. Hay muchos lugares. Invitar cuando todo pasa. Bueno, gracias. Y la próxima traigan alfajores. Nos estamos viendo. Y chau, y compartan. Salute, nos vemos, Martincito. Chao, mi amor.